Bueno, entonces hoy dentro del mismo sistema nervioso que hemos venido ya trabajando 2 clases, sí, es bastante extenso, ¿no? Bastante amplio. Entonces hoy vamos a trabajar un poquito sobre lo que es el sistema nervioso en relación a los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, seguramente no alcanzaremos a abordarlos todos, pero bueno, vamos empezando con esta parte. Entonces, es importante primero contextualizarnos un poquito, ¿no? Antes de entrar así como ya de lleno a los órganos de los sentidos, es importante conocer algunos conceptos que pues nos van a permitir entender mejor este tema, ¿sí? ¿Qué es un receptor? Nosotros ya hemos venido hablando de esta palabrita por allí en muchas de las clases, ¿no? Receptores, ¿sí? Entonces, ¿qué son esos receptores? Miren que esos receptores es cualquier estructura que es especializada en detectar un estímulo, ¿sí? Es cualquier estructura que es especializada en detectar un estímulo, en recibir, en captar un estímulo, ¿sí? Entonces eso se convierte, en eso sería un receptor, ¿sí? Algunos receptores, vamos a ver que son terminaciones nerviosas, o sea, prácticamente son neuronas que están allí con sus dendritas y entonces se convierten en receptores directos, ¿sí? Pero hay otros que son, en este caso, pues son diferentes órganos de los sentidos, ¿no? Entonces ellos también van a estar conformados pues por diferentes tipos de tejido, entre ellos el tejido nervioso, pero podemos decir que estos órganos de los sentidos también son receptores, ¿bien? Están recibiendo estímulos. Entonces vean ¿qué son estos órganos de los sentidos? Estos órganos son unas estructuras bastante complejas, ¿sí? Que están compuestas por diferentes tipos de tejido. Entre ellos tenemos el tejido nervioso, esencial, ¿sí? Para poder interpretar y poder transducir algunos de estos tipos de energía que están recibiendo, ahorita lo vemos, y otros tejidos, ¿no? Están conformados por tejido nervioso y por otros tejidos. Entre ellos, ¿cuáles tenemos? Pues el tejido epitelial, tenemos el tejido muscular y el tejido conjuntivo, ¿no? Algunos de los cuales pues ya hemos abordado en clases anteriores. Estos tejidos lo que van a hacer es permitir mejorar, ¿sí? La respuesta a ciertos tipos de estímulo que van a estar recibiendo estos órganos de los sentidos. Entonces van a estar recibiendo señales de sabor, ¿sí? De olores, ¿sí? Estímulos visuales, sonidos, ¿bien? Texturas. Entonces ellos van a estar continuamente recibiendo estos estímulos y dando lugar a esa transducción, ¿no? De estos tipos de energía. Estos vienen a convertirse prácticamente en tipos de energía. Entonces vean que ese es el propósito que tienen estos órganos de los sentidos, ¿no? La transducción, ¿sí? Se convierten en transductores. ¿Eso qué quiere decir? Que llega un estímulo que viene una forma de energía, en este caso, por ejemplo, un sonido, ¿sí? Un sonido, y por lo tanto lo que hace este órgano de los sentidos es traducirlo, transducción, ¿sí? Pasarlo a modificar esa energía, cambiar esa energía a otra forma de energía, ¿sí? ¿Qué energía? Pues las señales nerviosas, ¿bien? Entonces, todos estos estímulos que están recibiendo estos órganos se están transformándose en señales nerviosas. Nosotros ya miramos muy bien a nivel fisiológico cómo se transmitían esas señales nerviosas, ¿no? ¿Se acuerdan cuando veíamos que cómo se generaban los potenciales de acción, cómo se transmitía un potencial de acción dentro de un axón de una neurona, ¿sí? Cómo ese potencial de acción me permite comunicar una neurona con otra, ¿bien? Entonces, eso, antes de todo eso, precisamente aquí están involucrados los órganos de los sentidos, recibiendo estímulos y transformando esa energía que está recibiendo en otro tipo de energía, que en ese caso serían señales nerviosas. ¿Bien? Bueno. Dentro de esos estímulos, sí, a nivel de los estímulos nosotros encontramos diferentes características, diferentes atributos, que son las que pues están siendo llevadas por esos receptores, ¿no? Están siendo llevadas por esos receptores. Entonces miren que dentro de esos atributos tenemos, una de estas es la modalidad. ¿A qué hace referencia esto de la modalidad? Pues hace referencia al tipo de estímulo o a la sensación que produce. ¿Sí? Ya sea, por ejemplo, si estamos hablando de un estímulo como el olor, ¿sí? Estamos hablando como el sabor, ¿bien? Que es un estímulo visual, entonces a eso hace referencia al tipo de estímulo o la sensación que produce. Y
está codificada por el tipo de receptor estimulado. Entonces nosotros vamos a ver que hay diferentes tipos de receptores que están pues ligados a recibir todos esos estímulos, ¿no? Entonces vamos a ver que, por ejemplo, a nivel de la visión hay receptores específicos, a nivel del olfato también, ¿sí? Entonces miren que hay tipos de receptores específicos para cada uno de estos estímulos. Bien, entonces a eso hace referencia la modalidad. Ahora, una cosa bien interesante digamos, como que se puede responder a partir de aquí de la modalidad de este atributo de los estímulos, es que uno dice, bueno, ¿cómo es que el cerebro es capaz de distinguir que viene un estímulo por ejemplo, a nivel de un estímulo visual, sí, entender que eso es un estímulo visual o entender que es un estímulo proveniente, por ejemplo, de alguna partícula de olor, ¿no? ¿Cómo interpreta eso el cerebro? Pues eso se debe a este concepto que se conoce como código de línea marcada, ¿sí? Código de línea marcada. ¿A qué hace referencia esto? Pues que cada estímulo y su receptor tienen como una especie de caminito marcado hacia dónde debe ser interpretado. Sí, vamos a ver nosotros que hay unos caminos de esas neuronas que están conectándose entre sí y que por lo tanto pues me están llevando esa señal al cerebro y me están diciendo, bueno, mire, esto viene de una papila gustativa, entonces significa que es del gusto, ¿sí? Esto viene de un receptor a nivel de un cono o un bastón, entonces significa que es de la visión. Entonces eso precisamente me permite definir de dónde proceden esos estímulos, ¿no? Desde dónde procede el origen de esos estímulos y eso viene precisamente dado por este código de línea marcada, ¿no? Eso es importantísimo. Otro de los atributos de los estímulos es la localización, ¿sí? ¿Cómo entendemos esa localización? Pues la entendemos por el tipo de fibras nerviosas que emiten las señales al encéfalo, ¿sí? Y aquí hay una cosa bastante importante y es entender un poco los campos receptivos, ¿sí? Entonces miren que esta localización nos está dando, como decir, el punto en el cual ha ocurrido el estímulo, ¿sí? Eso es lo que nos está diciendo este atributo de la localización. ¿Dónde ha ocurrido ese estímulo? ¿En qué punto exactamente ha ocurrido? ¿Sí? Entonces, ahorita vamos a ampliar un poquito en este concepto del campo receptivo, ¿vale? La intensidad. Entonces, claro, la intensidad está relacionada con la cantidad de receptores que van a estar activados. ¿Sí? Entonces vamos a ver que hay, dependiendo de los órganos en los que estemos, ¿sí? En los sentidos, ya sean sentidos generales o sentidos especiales, pues vamos a tener una gran cantidad de receptores que se van a empezar a activar dependiendo de los estímulos, ¿no? Que se le esté generando. Entonces se pueden empezar a reclutar un montón de receptores activados, y dependiendo de ese reclutamiento de receptores y de la frecuencia de disparo de los potenciales de acción, pues entonces yo voy a definir la intensidad de un estímulo, ¿sí? Entonces, esto me está definiendo la intensidad de un estímulo. ¿A qué hace también referencia? Pues, por ejemplo, si es un sonido muy fuerte, es un sonido suave, ¿sí? Si es la presión, ¿sí? A nivel de presión, imagínense que ustedes están sobre su misma mano ejerciendo presión con la otra mano, con los dedos de la otra mano. Entonces puede ser una presión suave o una presión fuerte, ¿sí? Yo ahí estoy activando una gran cantidad de receptores y al mismo tiempo, esos receptores están generando un montón de potenciales de acción, ¿sí? Entonces, la frecuencia del disparo de esos potenciales de acción, pues me están también dando esa intensidad, ¿no? Entonces ahí tienen algunos ejemplos, sonidos fuertes, sonidos leves, ¿sí? A nivel del tacto, si es presión fuerte, presión débil, ¿sí? Sabores también, hay sabores más intensos que otros, entonces todo esto me lo está definiendo esa intensidad, ¿bien? Tenemos por acá también la duración, ¿sí? La duración, ¿a qué hace referencia? Pues al tiempo que dura el estímulo. Esto está, digamos que tiene bastante, se puede entender muy fácil, ¿no? ¿Cuánto dura ese estímulo? ¿Cuánto tiempo tardó ese sonido, ¿sí? En dejar de sentirse. Entonces está relacionado con el tiempo que dura el estímulo. Y esto también tiene mucho que ver con dos tipos de receptores, ¿sí? Por ejemplo, tenemos los receptores fásicos y los receptores tónicos. ¿Esto qué hace referencia? A la rapidez de adaptación. Veámoslo, ahorita lo vemos. Entonces, estos fásicos tienen la capacidad de adaptarse rápidamente, ¿sí? Son receptores que se adaptan muy rápidamente, o sea que al principio
muestran un montón de potenciales de acción, ¿sí? Y después como que ya dejan de enviar potenciales de acción, se adaptan rápido. Ahorita vemos un ejemplo. Y los tónicos, ¿sí? Los tónicos son más lentos, no se adaptan tan rápido. Entonces, vean, un ejemplo de estos fásicos, ¿sí? Imagínense que ustedes están, son los termorreceptores, ¿sí? Algunos de estos termorreceptores son receptores fásicos. Entonces, vean, por ejemplo, en el caso de cuando ustedes están agarrando una olla o cuando sus madres están agarrando una olla con las orejitas calientes, ¿no? ¿No se han dado cuenta que a veces uno dice, uy, pero esta olla está calientísima y ella la soporta, es capaz de soportarla? Entonces ya ha habido una adaptación de esos receptores, ¿sí? De esos receptores de temperatura. Hay algunos que tienen esa adaptación rápida, ¿sí? Y a eso se les llama receptores fásicos. Tónicos, que son digamos que no se adaptan tan rápidamente, son lentos, ¿sí? ¿Qué ejemplo hay de estos? Pues los propios receptores. Esos propios receptores son esenciales. Si ustedes ya empezaron a trabajar en su informe, ¿sí? Esos propios receptores están relacionados con el reconocimiento de la posición corporal, ¿no? Entonces, es ideal que estos receptores no se adapten rápidamente, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos necesitan estar muy a la expectativa de todos los cambios de la posición del cuerpo. Bien, entonces no hay una adaptación, siempre se está enviando un estímulo, siempre se está enviando un estímulo. Si yo estoy moviendo, estoy cambiando la posición de un brazo, de una pierna, o estoy cambiando la posición de la cabeza, que es fundamental, ¿sí? Para ese mantenimiento de la postura. Entonces estos propios receptores tienen que estar muy a la expectativa de todos esos cambios, ¿no? Y esos receptores son tónicos. Bien, entonces allí tendríamos como algunas de esas características. Bueno, aquí son palabritas clave también, ¿no? Proyección sensitiva, que es exactamente eso, detectar o ubicar dónde está ocurriendo ese estímulo, en dónde se está generando la presión, por ejemplo, ¿sí? Entonces esto me permite este atributo de la localización. Aquí, lo que decíamos, ¿no? Hay una gran cantidad de receptores activados. Acuérdense que esos receptores están conectados ¿con quién? Pues con neuronas, con fibras nerviosas activadas, ¿sí? Están conectados allí con las neuronas. Entonces hay una gran cantidad, cada vez que hay más intensidad, pues voy reclutando más receptores, más fibras nerviosas activadas. ¿Bien? Y la duración pues relacionada con la adaptación, ¿no? Que decíamos que hay receptores fásicos de adaptación rápida y receptores tónicos de adaptación lenta. Bien. Bueno, entonces miren, aquí precisamente este es el concepto que les decía en relación a la localización. Ese concepto de campos receptivos es bien importante, ¿sí? De hecho, en esto nos vamos a concentrar en alguno de los puntos del laboratorio siguiente. Entonces, vean a qué hace referencia ese campo receptivo, ¿sí? Es el área, viene a ser el área que está cubierta por una sola neurona, ¿sí ven? El área que está cubierta por una sola neurona. Vean acá qué pasa. ¿Ven con estos campos receptivos? Estos campos receptivos son más pequeñitos, ¿sí? Entonces, miren aquí, estamos hablando del que es de la parte, digamos, en el hombro, ¿no? Estamos hablando del hombro. Entonces, si yo agarro y coloco un estímulo aquí, que en este caso sería un compás o un clip o alguna cosa punzante, ¿sí? Y estoy generando un estímulo allí de presión, ¿bien? Entonces, miren que aquí, en esta parte del cuerpo, el campo receptivo es tan grande, tan amplio, que no soy capaz de distinguir que hay dos puntos de presión, ¿sí? ¿Por qué? Porque están tocando todos la misma neurona. Todos estos dos estímulos, miren que están llegando a la misma neurona, ¿sí? Esa neurona pues tiene un campo receptivo bastante grande, ¿no? Miren que aquí ese campo receptivo es bastante grande. ¿Qué pasa, por ejemplo, cuando ese mismo estímulo se ejerce en los dedos, ¿sí? Los dedos son bastante sensibles y es de hecho por eso que se dice así, ¿no? Que son bastante sensibles, ¿sí? Miren que tienen campos receptivos muy pequeñitos. Las neuronas aquí tienen campos receptivos muy pequeñitos. Las áreas que ya se están abarcando son pequeñas, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Si yo agarro ese mismo estímulo, vean que aquí la diferencia es la misma de distancia de ese estímulo. Si yo agarro ese compás y presiono la piel
sobre esos pulpejos de los dedos o sobre las yemas de los dedos, miren que esa señal me está llegando ¿a dónde? Ese estímulo me está llegando a la neurona 1 y me está llegando a la neurona 3. Bien, o sea que aquí yo voy a sentir dos estímulos, voy a sentir dos puntos de presión. Bien, y eso es lo que me explica, pues, por qué acá solamente sentiría uno y por qué acá siento dos estímulos, ¿vale? Entonces eso tiene mucho que ver con lo que es el campo receptivo. Y ese campo receptivo decíamos que estaba dentro del atributo de localización, ¿no? De los estímulos. Bueno, véanlo aquí también, ¿sí? Es lo mismo, ¿sí? Es lo mismo. Solo que aquí estamos viendo que hay convergencia de neuronas, ¿sí? Entonces miren que aquí vemos que hay neuronas primarias, todas estas neuronas primarias, ¿sí? Están convergiendo sobre una neurona secundaria. Al convergir todas estas neuronas primarias en una neurona secundaria, pues entonces vean que todo mi campo receptivo va a ser este, ¿sí? Todo este va a ser un solo campo receptivo. Toda esa información, aunque yo agarre este compás y lo voltee del otro lado, así, si sea perpendicular de este lado, que por ejemplo esté llegando aquí y esté llegando acá, voy a sentir exactamente lo mismo, ¿sí? Voy a sentir exactamente lo mismo, un solo estímulo, porque me está convergiendo toda esa información hacia una neurona secundaria. Bien, ¿qué pasa? ¿Qué pasa en este segundo caso? En este segundo caso, vean que aquí estas conexiones no están convergiendo, ¿sí? Entonces miren que aquí viene la neurona primaria, converge con esta que está aquí, se une más bien a base sinapsis con esta que está aquí, ¿sí? Y la otra, por acá, la otra verde, la neurona primaria, hace sinapsis con esta secundaria, pero miren que estas son diferentes, ¿no? Son diferentes. Entonces, cuando no hay convergencia, mis campos receptivos van a ser más pequeños. Bien, al ser más pequeños, entonces yo voy a sentir dos estímulos diferentes, porque miren, acá está enviando señales para acá, para esta neurona, y acá para esta otra neurona. Acá me están llegando estas dos señales a la misma neurona, ¿sí? O sea, acá voy a sentir un estímulo y acá voy a sentir dos estímulos. ¿Sí? Chicos, ¿queda claro esta parte? Esta parte es importantísimo porque explica algunas de las cosas que vamos a ver en la siguiente práctica, ¿no? Bueno, vean aquí esta figurita supremamente interesante también, ¿sí? Es precisamente mostrándonos esto de los campos receptivos, ¿no? Entonces vean que dependiendo de las zonas donde nosotros estemos generando ese estímulo de presión, nosotros vamos a sentir dos o menos estímulos, ¿sí? Si estoy hablando, por ejemplo, de esto, del mismo ejemplo del compás, ¿vale? Estoy hablando del mismo ejemplo del compás. Entonces vean que en diferentes zonas del cuerpo nosotros vamos a sentir ya sea un estímulo o dos estímulos. Y a eso le vamos a conocer como umbral de discriminación, ¿sí? La distancia mínima en la cual nosotros logramos percibir, ¿sí? Logramos percibir esos dos estímulos. Bien, entonces vean, por ejemplo, eso va a depender de la zona. Miren aquí los dedos. El umbral es supremamente bajo, ¿sí? Estamos viendo que es supremamente bajo. Aquí estamos hablando de milímetros, ¿no? Entonces miren que es supremamente bajo. En este umbral logramos percibir dos estímulos, ¿bien? Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con los brazos, ¿sí? ¿Qué pasa con la espalda, con el pecho, con el abdomen o con los muslos? Incluso con las mismas pantorrillas, ¿no? Vean el umbral cómo aumenta un montón, ¿sí? Eso significa que, pues precisamente, digamos que vamos a poder detectar menos, ¿no? Menos esos dos estímulos. Ahí está, imagínense que acá por debajo de los 45, ¿no? O sea, es muchísimo más alto, ¿no? Es más difícil poder discriminar esos dos puntos en estas regiones del cuerpo, ¿no? Entonces, a nivel de los dedos, son más sensibles, campos receptivos más pequeños, podemos discriminar esos dos puntos más rápido o más mejor, ¿sí? Con mayor resolución, que si estamos hablando de otras estructuras como los muslos o las pantorrillas o la espalda, ¿vale? Bueno, entonces hay diferentes tipos de receptores, ¿no? Es importante que esto lo tengan muy presente porque pues hay diferentes tipos de receptores. Y van a encontrarse en los libros de texto que pues hay diferentes tipos de clasificaciones también, ¿no? Entonces vamos a ir viendo algunas de estas. Miren que teníamos aquí receptores, estos receptores pueden ser
a nivel de membrana celular o receptores, receptores a nivel intracelular, ¿sí? ¿Alguien se acuerda algún ejemplo de estos, chicos? ¿Alguno de ustedes se acuerda por allá ejemplos de esta parte? Receptores a nivel de membrana celular. ¿En qué sistemas veíamos algunos receptores a nivel de membrana? Profe, en el linfático podría ser. Sí, muy bien. ¿Mauricio? ¿Mauricio o quién es? No, Sebastián, profe. Sebastián. A nivel del linfático, sí, digamos que podríamos decir a nivel específicamente del sistema inmune, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de receptores de la que es de las inmunoglobulinas? Entonces ahí estamos viendo receptores que hay a nivel de membranas, ¿no? Entonces, y hay muchos ejemplos a nivel de las células que nosotros hemos estado viendo, hay muchos ejemplos, ¿sí? Veíamos que habían receptores para citoquinas también. Quizás el ejemplo más claro es, como nos decía Sebastián, que es en ese sistema donde más hemos abordado como los receptores, ¿no? Pero bueno, igual ahora vamos a ver también receptores también a nivel de que es de membranas, ¿no? Bueno, tenemos por otra parte también receptores centrales y receptores periféricos, ¿sí? Receptores centrales, receptores periféricos. Entonces, miren dónde están ubicados esos receptores centrales. Están ubicados ya sea en o cerca del cerebro, ¿sí? En o cerca del cerebro. Entonces, miren que aquí vienen a jugar un papel importante, pues, los órganos de los sentidos, ¿no? Entonces, miramos aquí los ojos, ¿sí? Tenemos la que es lo que es el estímulos visuales, tenemos acá el oído, tanto estímulos de sonido como del equilibrio, el que es la nariz, ¿no? El olfato, todo lo que son olores, y el gusto, pues, sabores, ¿no? Y por su parte tenemos también acá receptores periféricos. Nosotros también hablamos de muchos de estos receptores periféricos en otros sistemas, ¿sí? Entonces por allá se acuerdan que nosotros hablábamos de varoreceptores, que eran aquellos que estaban muy a la expectativa de los cambios de la presión arterial, ¿sí? Entonces ahí hablábamos de varoreceptores que estaban a nivel de callado aórtico, ¿bien? De las carótidas, entonces veíamos allí ejemplos de varoreceptores propios receptores, ¿sí? Aquellos que están, decíamos, están a la expectativa de esos cambios de la posición corporal, ¿no? Y en la guía por allí les ponía que muchos de estos propios receptores pues están distribuidos en músculos, en articulaciones, en tendones, ¿sí? Y están pues precisamente, miren que hay algunos que están a nivel de cuello, la cabeza, entonces esto pues está incidiendo en que es en esos cambios de posición corporal, ¿no? Están a la expectativa de esos cambios de posición. Otros mecanorreceptores, pues a nivel de dolor, de vibración y de tacto, ¿no? Entonces ellos son mecanorreceptores, los que son capaces de percibir este tipo de estímulos, de dolor, de vibración y de tacto. Hay algunos que vean que podemos encontrarlos o clasificarlos en ambos tipos, ¿no? O sea, no es que haya digamos, como que sean tan independientes, ¿no? Esas clasificaciones. Vean que hay termorreceptores, podemos encontrarlos también a nivel del cerebro. ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos del hipotálamo, que es un regulador, un termostato en nuestro organismo? Pues entonces allí también tenemos termorreceptores, ¿no? Osmoreceptores, osmolaridad, están pendientes de los cambios que hay, por ejemplo, a nivel de osmolitos, de sodio, de potasio, de todos estos iones que hacen parte, ¿no? De esos líquidos intra y extracelulares. Y tenemos también los quimioreceptores, ¿no? Esos quimioreceptores pues están precisamente recibiendo estímulos que están relacionados con cambios de pHs, de gases, ¿sí? De oxígenos, de dióxido de carbono, y de químicos, diferentes sustancias químicas, ¿no? Entonces ahí tenemos esta forma, digamos, de clasificación de los diferentes tipos de receptores, ¿no? Bueno, otra forma de clasificar estos receptores puede ser por modalidad de estímulo, ¿sí? Miren, por la modalidad de estímulo, entonces yo puedo clasificarlos en termorreceptores, es decir, receptores de cambios de temperatura, fotorreceptores
Aquí el estímulo sería lumínico, ¿sí? Lumínico, entonces aquí tenemos por aquí los receptores de la visión, ¿sí? Tenemos nociceptores, estos nociceptores están relacionados con estímulos de dolor, bien, estímulos de dolor, nociceptores, estímulos de dolor. Quimiorreceptores, ya veíamos que pueden ser cambios a nivel de diferentes sustancias químicas, ¿no? Aquí están metidos pues todo lo que son receptores del gusto y del olfato. Mecanorreceptores, ¿sí? Mecanorreceptores, movimiento, están detectando movimiento, ¿sí? Detectan movimiento, los podemos encontrar a nivel de qué es del oído, ¿sí? De la audición, importantísimo. Todo lo que es tacto también, bien, por vibración, presión, todo eso está recibiendo los mecanorreceptores. ¿Listo? Por el origen del estímulo, dependiendo de dónde se está originando ese estímulo, si viene del exterior o si viene del interior. Entonces, miren, si viene del exterior del cuerpo, entonces podemos decir que se clasifican en exteroreceptores o en interoreceptores y los estímulos son internos. Entonces, ¿qué estímulos externos tenemos? Pues coinciden muchos acá también. La luz, ¿no es cierto? El sonido también viene de fuera, los sabores vienen de fuera. Interoreceptores, pues aquellos que están detectando cambios a nivel de lo que es, por ejemplo, distensión de algunos de los órganos, ¿sí? Del estómago, de las vísceras, todo este tipo de cosas, todos esos estímulos internos y que son recibidos aquí, pues entonces vienen a ser por los interoreceptores, reciben estímulos internos. Y los propios receptores, pues relacionados con los cambios de posición, ¿no? Veníamos hablando un poquito de ellos. Distribución del estímulo, ¿sí? Este es otro tipo de clasificación según la distribución del estímulo. Entonces tenemos sentidos generales, tienen una amplia distribución, receptores que tienen una amplia distribución, y sentidos especiales, ¿no? Aquellos que se ubican específicamente en algunos órganos. Entonces vemos, por ejemplo, los de la audición, los del gusto, ¿sí? Los de la visión, esos estarían involucrados en lo que son sentidos especiales. Bien, pues allí tenemos otro tipo de clasificación. Entonces, para que cuando ustedes miren y revisen los textos, pues no se vayan a asustar del montón de tipos de receptores que hay y de las diferentes clasificaciones con las cuales les pueden encontrar, ¿no? Que a veces uno dice, ah, mira, este es tal, y resulta que es prácticamente lo mismo, ¿no? O son subclasificaciones. Acá ven que también tenemos otra clasificación basada en receptores simples. Vean como esto, aquí tenemos una neurona simplemente con sus dendritas, ¿sí? Neurona con las dendritas que son libres, no vienen encapsuladas, no hay nada que las esté protegiendo. Entonces aquí tenemos receptores simples. Tenemos receptores neurales complejos. ¿Eso a qué hace referencia? Pues que vienen protegidos, que están encapsulados por tejido conectivo, ¿sí? Tejido conectivo y entonces me está protegiendo ese receptor. Por acá es donde está llegando el estímulo, ¿no? Y tenemos otros que son los receptores para los sentidos especiales. Entonces, en este caso, miren que está presentándose un receptor a nivel que es a nivel auditivo. Entonces, son estas células pilosas, que ellas son capaces de detectar esos cambios, son mecanorreceptores, ¿no? Entonces, están detectando esos cambios de movimiento, ¿sí? Y todas esas señales, miren que aquí esta celulita, que es la especializada, está haciendo sinapsis con una neurona. ¿Y cómo se conecta o cómo se comunica esta celulita con esta otra? Pues liberando neurotransmisores, ¿sí? Liberando neurotransmisores, o sea, una sinapsis química. Libera neurotransmisores y es capaz de transmitir el mensaje desde la célula especializada, la receptora, hacia la neurona. ¿Bien? Entonces allí tenemos otro tipo de receptores. Bueno, todo eso, si todos esos estímulos, todos los estímulos que estábamos viendo, que son recibidos por mis receptores, son captados por esos receptores, entonces vean que llegan, muchos de esos van a llegar hacia la corteza, ¿sí? Hacia la corteza. Y por lo tanto decimos que van a tener una representación cortical. Van a tener una representación cortical. Y entonces hay una zona especial donde están llegando todos esos estímulos, ¿sí? Donde están llegando todos esos estímulos. Entonces vamos a ver que a esa zona especial se le llama corteza somatosensorial, ¿sí? A esa zona especial donde están llegando esos estímulos que vienen
de todos esos receptores, pues entonces le vamos a llamar corteza somatosensorial. Ven aquí, esta figura es súper interesante porque me está representando de manera tridimensional dónde se están integrando, dónde están llegando esos estímulos, ¿no? Me está representando de manera tridimensional. ¿Ustedes por qué creen que se ve aquí? ¿Qué se les ocurre? ¿Por qué creen que se ve aquí supremamente grande la mano, supremamente grandes los labios? Sí, miren, la lengua está exageradamente grande. Bien, y vean acá la espalda chiquitina, ¿sí? La espalda muy pequeña, bien. Ven ustedes que hay estructuras y eso lo representamos aquí con este homúnculo, ¿sí? Un pequeño hombrecito. Entonces, por qué creen que se dará esta deformación en este hombrecito? ¿Qué se les ocurre? Profe, ¿puede ser por el campo receptivo? Sí, en parte, digamos que puede ser, pero hay otra razón también. Hay otra razón. Digamos que es de mayor peso, ¿sí? Ese campo receptivo, tú misma, Angie, lo puedes sacar de allí, del mismo campo receptivo. Decíamos que, ¿qué pasaba, por ejemplo, en las manos con esos campos receptivos? ¿Qué ocurría con las manos y los campos receptivos en las manos? En los dedos se puede Ajá, sentir pues 2 puntos de presión ajá. porque, digamos, las neuronas, no, el campo receptivo era pequeño. Exactamente, exactamente. Entonces, si yo tengo digamos, menor campo receptivo, eso quiere decir que voy a tener muchísimas neuronas más, ¿no es cierto? O sea, que voy a tener muchísimos receptores más, ¿sí? Y entonces, por eso, ustedes ven aquí que hay regiones donde nosotros tenemos un montón de receptores que están recibiendo continuamente estímulos y que me están generando un montón de información, ¿sí? Entonces vean que por eso se magnifican estas estructuras. Esto es supremamente interesante, búsquenlo. Se llaman homúnculo sensorial y homúnculo motor, ¿sí? Entonces vienen, digamos que están estrechamente relacionados, ¿no? Entonces van a ver magnificadas algunas estructuras porque tenemos ahí un montón de receptores que están recibiendo gran cantidad de información, ¿sí? Y si ustedes se dan cuenta, la motricidad que hay aquí en las manos es bastante compleja. Estamos hablando de movimientos muy finos que realizan nuestras manos. Bien, entonces, claro, por eso vemos que están magnificadas las manos, ¿no? Vean que este hombrecito está pues totalmente deformado, ¿no? Los labios también están continuamente, vamos a ver que aquí hay los campos receptivos son muy pequeñitos también y por lo tanto estamos recibiendo también un montón de información, ¿no? Entonces, vean, esto es lo que me está indicando aquí esta representación que vemos, ¿no? Esta representación cortical. ¿Y esto dónde está ubicado? ¿Sí? ¿Dónde está ubicado? Entonces vamos a ver dónde se ubica. Miren, aquí está esto, ¿sí? La corteza somatosensorial, aquí en esta parte. Decíamos que esta era la cisura de Rolando, entonces mirábamos que aquí a la par queda la corteza somatosensorial. Bien, aquí está el homúnculo sensitivo y aquí a la par está el homúnculo motor. Bien, entonces es como que si ustedes hicieran aquí un corte en el plano coronal y entonces están viendo esto, perdón, están viendo esto, ¿vale? Están viéndolo de frente y aquí vemos esa representación. Entonces lo vemos aquí me están llegando todo ese montón de información, ¿no? Me está llegando toda esa información aquí a nivel de la corteza, ¿bien? Entonces vean que cómo llegan esos estímulos a la corteza. Pues ya nosotros hemos visto varias estructuras y conocemos varios mecanismos que nos están llevando toda esa información hacia la corteza, ¿no? Entonces, miren, tenemos el estímulo, partimos de un estímulo, ya sea un estímulo visual, ¿sí? Sea un estímulo que llega a través de la nariz, olores, ¿sí? Sabores. Estos llegan a través de receptores, pueden ser especiales o receptores, decíamos, generales, de los sentidos generales, como el tacto, ¿bien? Y una vez llegan a esos receptores, pues ellos conectan con nervios, ¿sí? ¿Se acuerdan que hablábamos de pares craneales? Entonces, algunos de estos, por ejemplo, vean, están conectándose con esos pares craneales y entonces me llevan toda esa información hacia el encéfalo, ¿sí? Me están llevando toda esa información hacia el encéfalo. Entre estos pasos de aquí, entre lo que yo recibo el estímulo acá y esto se conecta con
la vía aferente, que sería una neurona o los nervios, ¿sí? Entonces se producen esto que se llama vías de transducción de señal. ¿Sí se acuerdan que decíamos que los receptores son transductores? ¿Sí? Transductores decíamos, que ese era el propósito de los receptores, la transducción. Pues claro, entonces lo que ellos hacen es agarrar esa energía que viene de acá en forma de luz y modificarla, transformarla a una señal nerviosa, ¿sí? Entonces aquí en medio de esto hay una vía de transducción de señal. Y eso vamos a mirarlo en en cada uno de los órganos especiales, ¿no? Finalmente, pues ya viene todo esto vendría a ser la vía aferente que me está llevando toda esa información, me está transmitiendo toda esa información. Acuérdense de que a veces no solamente puedo tener una neurona, sino que puedo tener interneuronas, neuronas primarias, interneuronas, neuronas secundarias, que me están conectando ya con la corteza cortical, ¿sí? A nivel cortical, digamos, a nivel de la corteza. ¿Sí? Entonces ya llegan allí, se integran y se emiten respuestas y nuevamente se va a generar la acción en algún músculo o en el órgano que se necesite generar esa respuesta. Bien, entonces vean aquí cómo diferentes receptores pues están llevando toda esa información a nivel de la corteza y pues no podemos decir, ¿no?, que son exactamente, digamos que si son estímulos visuales van a llegar netamente a la corteza visual, no, porque veíamos que nosotros todo esto hay una integración de esa información, ¿no? ¿Se acuerdan? Y eso lo veíamos también aquellos que pudieron revisar los videos. Entonces, ustedes ven que hay una integración de toda esta información, ¿sí? Muchas veces la parte visual va a tener que ver con la parte de movimiento, lo que veíamos en el laboratorio, ¿sí? Esa integración, esa interacción que hay entre estos dos aspectos, ¿no? La visión y el movimiento, la posición, ¿sí? Entonces miren que muchos de estos van a estar interactuando, ¿no? Bueno, entonces hablemos un poquito de este sentido general que sería el tacto, ¿no? Hablemos un poquito de esto empezando con el tacto. ¿Qué es el tacto? Bueno, el tacto, miren que permite captar diferentes cualidades de los objetos, ¿no? Diferentes cualidades de los objetos, de medios, ¿sí? De medios, como la presión, lo que les estaba diciendo a ustedes agarran la mano, se tocan la mano con los dedos de la otra y entonces hacen presión, temperatura, cambios de temperatura, textura y dureza, ¿sí? Nosotros tenemos la capacidad de distinguir una lija de una seda, diferentes tipos de telas, ¿no? Entonces miren que llega hasta ese punto llega el tacto, ¿sí? Y transmitirlos al cerebro para que los interprete. Entonces yo agarro esa información, todos esos estímulos llegan a mis receptores, en este caso receptores del tacto, ahorita vamos a ver cuáles son, cuántos hay, cómo los podemos encontrar, ¿sí? Y me llevan toda esa información que viene dada en términos ya de señales nerviosas, todo esto se ha transformado, presión, temperatura, textura y dureza, se ha transformado en señales nerviosas y me las llevan al cerebro para interpretarlas, ¿no? Para interpretarlas. Entonces vean aquí que en este corte lo que estamos viendo pues son las diferentes capas que existe de la piel, ¿no? Entonces tenemos aquí la epidermis, tenemos acá la dermis y la hipodermis, que es esta parte que vemos acá que es un poco de tejido conjuntivo adiposo. Bien, entonces vean que en esta parte de la epidermis, aquí en la epidermis, están albergadas algunas células basales, ¿sí? Células basales. Y también hay células que están produciendo la melanina, ¿no? Lo que me da el color de la piel. Bien, tenemos ya en la parte más interna, en la parte de la dermis, miren que tenemos la presencia de glándulas sebáceas, ¿sí? La presencia de glándulas sudoríparas ya en la parte un poco más interna de esa dermis. Bien, y tenemos diferentes tipos de receptores. Ahorita vamos a profundizar en estos receptores, como receptores pilosos, estos receptores aquí del bulbo piloso. Sí, vamos a ver algunos receptores que son de terminaciones nerviosas libres también, como estos que se miran aquí en esta capa, ¿no? Entonces, eso lo estamos viendo. Bueno. Entonces, aquí a nivel del tacto vamos a encontrar que hay una gran cantidad de receptores que son los que me están llevando toda esa información, ¿no? Ahora, una cosa importantísima aquí
es que es necesario entender que el sentido del tacto no solamente lo encontramos en la piel, ¿no? No solamente lo encontramos en la piel, entonces nosotros también vemos esto a nivel de las mucosas, ¿sí? A nivel de las mucosas, en esas terminaciones internas del organismo, ¿no? Entonces podemos estar percibiendo a través de esto mismo, podemos estar percibiendo cambios de temperatura, el mismo dolor, ¿no? A nivel interno. Entonces, ojo con eso, a veces uno piensa que el tacto es solo externo, ¿no? Y realmente pues tenemos también a nivel interno ese sentido, ¿no? Bueno. La piel pues tiene funciones bastante importantes, ¿no? Es muy importante, nosotros lo veíamos a nivel del sistema inmune, pues es una de las barreras de primera línea de defensa, ¿sí? Del organismo. Entonces está impidiendo el ingreso de patógenos, nos está protegiendo de un montón de sustancias químicas que pueden ser dañinas para nuestro cuerpo, ¿sí? De agresiones mecánicas, ¿sí? Agresiones térmicas, nos está protegiendo, como lo decíamos, frente a diferentes agresiones químicas también, ¿no? Entonces, es esa primera barrera que hay allí. Entonces, es importantísima. Miren que de hecho uno puede vivir quizás sin alguno de los otros órganos de los sentidos, como la vista, por ejemplo, pero sin la piel es bastante complicado, ¿no? Es bastante complicado vivir sin este sentido, ¿no? Es importantísima. Puede tener diferentes texturas, flexibilidad, colores, como lo vemos aquí, olores, temperaturas, sabores también. Y existen algunos puntos más sensibles que otros, ¿no? Ya lo veíamos, pues ya veíamos que dependiendo de la zona donde nosotros encontremos, pues van a haber diferentes umbrales, ¿no? Umbrales de discriminación. Entonces, hay algunos puntos que son más sensibles que otros, ¿bien? Van a haber más receptores allí recibiendo información. Entonces, miremos algunos de estos receptores que podemos encontrar en el tacto, ¿no? Entonces, vean que aquí hay que distinguir dos cosas. La piel que es glabra, ¿sí? Aquella que no tiene vellosidades, piel sin pelo, la van a encontrar por allí también. O la piel que es hirsuta, aquella piel que es con vello, ¿sí? Con vello. Entonces, dentro de esa piel vamos a encontrar diferentes tipos de receptores. Entonces, vean, entre algunos de esos receptores podemos mencionar los corpúsculos de Meissner, los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Estos que están en la parte ya un poco más hacia la hipodermis, ¿no? Mírenlos acá, están más profundos, ¿no? Miren acá donde se van localizando los corpúsculos de Meissner, aquí, ¿sí? En las digitaciones dérmicas, aquí, en estas partes, entre estas partes, ¿sí? Vamos viendo por acá discos de Merkel, también están muy, digamos, como superficiales. Tenemos terminaciones de Ruffini en la parte de la dermis, ¿sí? Pelo, el pelo, que aquí en este caso serían receptores pilosos, más bien en lugar de poner pelo, receptores pilosos, por allá se los coloco también, receptores pilosos, ¿sí? Que están también ahí sensando esos cambios de movimiento, de tacto también, ¿no? Entonces es importante. Y tenemos acá los terminales nerviosos libres, ¿no? O las terminaciones libres que veíamos anteriormente. Estas no están protegidas por tejido conjuntivo, ¿no? Están así, libres, por eso se llaman así, terminaciones terminales libres, ¿sí? Vean estas otras que las encontramos como encapsuladas, ¿bien? Las ven que están protegidas. Entonces, en este caso son terminaciones nerviosas libres. Sí, allí tenemos algunos de esos receptores. Vamos viendo uno por uno en algunas características importantes de cada uno de estos. Entonces vean estos corpúsculos de Meissner, ¿sí? Los corpúsculos de Meissner también se les conoce como corpúsculos táctiles. Bien, entonces se encuentran aquí ubicados debajo de estas papilas dérmicas que mirábamos, ¿sí? Estas interdigitaciones, entonces vemos que están aquí los corpúsculos de Meissner, bastante superficiales, ¿no? Son receptores fásicos para toques y texturas ligeras, importantes para esto, para toques y texturas ligeras. Bien, tenemos que están albergando cerca del 40% de la inervación, conforman el 40% de la inervación sensorial de la mano, ¿no? Entonces aquí en estos van a encontrar que ante todo está relacionado con la mano, ¿no? Con la mano. Vamos a tener este porcentaje en relación con la mano. 40% de la inervación sensorial de la mano, un montón. Imagínense, muchísimo, ¿sí? Entre las digitaciones de la epidermis,
¿sí? Entre las digitaciones de la epidermis, podemos encontrarlas. ¿Dónde podemos encontrar estos receptores? Pues miren, a nivel de dedos, de las palmas, de las manos, ¿sí? De las plantas, de los pies, los podemos encontrar. También podemos encontrarlos en los labios, en los pezones también se pueden encontrar, ¿sí? Entonces están a la expectativa de este tipo de estímulos, ¿no? Toques y texturas ligeras. Hay una alta concentración de estos corpúsculos de Meissner en las áreas glabras, ¿sí? ¿Qué decíamos que eran las áreas glabras, chicos? Áreas glabras, ¿qué eran? Áreas con vello. Nos regresamos. Glabras, glabras, ¿sí? Glabras, sin vello. Hirsutas con vello, glabras sin vello, ¿sí? Entonces, glabras. Alta concentración especial en las áreas glabras. Vamos a tener que hay un montón de estos en las áreas glabras, ¿sí? Entonces, van a hacer ustedes ahorita un experimento rápido. Cojan su palma de la mano y hagan como con la uña, si hagan como con la uña, como que si se hicieran así como que si se rasgaran un poquito en la parte de arriba de la mano, ¿sí? En el dorso de la mano y en la parte de la palma de la mano. ¿Dónde se siente más? ¿Dónde se En el sentirá más? dorso. ¿Sienten en el dorso? Bueno, de tarea. Bueno, de todas formas eso lo van a hacer también en el laboratorio, ¿no? Entonces miren que estos corpúsculos de Meissner están altamente concentrados allí en la palma de la mano y se sienten este tipo de sensaciones se sienten precisamente por esta presencia de estos receptores allí, ¿no? Los corpúsculos de Meissner están atentos a estos toques y texturas ligeras, ¿no? Toques y texturas ligeras. Bueno. ¿Qué más tenemos por acá? Miren, los receptores estos, Sebastián, dime. Profe, cuando hay un injerto de piel, ¿todos estos receptores tienen que volver a hacer su función, o sea, volver desde cero? Porque yo he escuchado que en ocasiones hay rechazos de piel. Uy, Sebastián, esa es una pregunta bastante interesante, ¿no? A ver, hasta donde yo he leído, ¿sí? Y imagínate que en primer lugar está ahí el sistema inmune, ¿no? Lo que tú dices, hay rechazo, dependiendo del tipo de tejido que sea, dependiendo de las células que estén llegando, si son a veces hay injertos de la misma persona, ¿no? Agarran un trocito de piel de otro lado, por ejemplo, en las quemaduras, agarran un trocito de piel de otro lado y se lo colocan donde ha ocurrido la lesión para evitar precisamente ese tipo de reacciones, ¿no? Adversas. Pero sí es importante, o sea, miren que esto viene conectado, todo esto viene conectado, estos receptores vienen conectados con neuronitas, ¿sí? Están conectados aquí con, decíamos, estas neuronas. Entonces, si en algún momento ocurre una lesión, es importante que eso se vuelva a regenerar, ¿no? Entonces, claro, por eso, por ejemplo, hay a veces que, no sé, incluso en las mismas cirugías, ¿no? Ustedes se han dado cuenta que dicen, no, todavía no siento el pie, no siento tal cosa, porque hay afección de nervios, ¿sí? Hay afección de nervios y hay que darles tiempo para que se recuperen, ¿no? Entonces, todas estas sensaciones es posible que también se pierdan en algún momento mientras está generándose la recuperación del tejido, ¿no? Acuérdense que hay tejidos que tienen capacidad de regenerarse muchísimo más rápido que otros, ¿sí? Las mucosas veíamos que se regeneran bastante rápido, ¿no? A nivel del estómago, ¿sí? Cuando hablábamos del estómago, entonces había una gran capacidad de recuperación de esas células, ¿no? Pero eso tiene mucho que ver con eso. Muy interesante tu pregunta, Sebastián. Gracias. Entonces, vemos, miren aquí los corpúsculos de Pacini, ¿sí? Son receptores fásicos. ¿Eso qué quería decir? Pues que se adaptaban rápidamente para la presión profunda, ¿sí? Entonces, por ejemplo, a veces el estiramiento, el prurito y la vibración, ¿sí? A veces, ¿qué pasa? ¿Sí? Son receptores fásicos, acuérdense, si ustedes están presionando algo con fuerza, al principio lo sienten y dicen ustedes, ay, presionó con fuerza, ¿sí? Pero después de un tiempo, si ese estímulo sigue allí, es muy probable de que ya no se sienta, ¿sí? No se siente. Y entonces eso lo que me está indicando es lo que decíamos al principio. Hay un montón de disparos de potenciales de acción al principio y ya después como que se adapta el cuerpo, se adapta la piel, ¿sí? Se adapta. Entonces dice uno, bueno, ya no siento esa presión. ¿Bien?
Entonces eso es lo que puede pasar con estos receptores fásicos. Acuérdense, corpúsculos de Pacini, entonces presión profunda, veíamos dónde estaban ubicados, ¿se acuerdan? Si nos regresamos acá, presión profunda, véanlos dónde están ubicados, por la hipodermis, ¿no? Están bien ubicados, bien abajo, ¿sí? Esos corpúsculos de Pacini. Ocupan aproximadamente entre el 10 al 15% de la inervación sensorial de la mano, menos que los de Meissner, ¿no? Vemos que están en tejido subcutáneo, membranas interóseas, mesenterio, algunas vísceras. Mire que son bastante profundos, ¿no? Membranas interóseas, mesenterio, ¿sí? Y algunas vísceras. Tenemos también los discos de Merkel. Estos discos de Merkel son receptores tónicos, o sea que ya no se adaptan tan rápidamente, son de adaptación sensitiva lenta, ¿sí? Lenta. Discos de Merkel para tacto ligero y presión. Localizados en la capa basal de la dermis, tenemos 25% de la inervación sensorial de la mano. Miren que en todos estos encontramos en la mano, ¿no? Es impresionante cómo los podemos encontrar en una sola estructura, ¿no? Perciben texturas, bordes, formas y presión suave. Todo lo que ustedes sienten de bordes, todo eso, pues ahí está precisamente actuando los discos de Merkel, ¿sí? Ahí están los discos de Merkel en acción. Terminaciones de Ruffini. Terminaciones de Ruffini. Vean ellas cómo están encapsuladas, ¿no? Están protegidas, están encapsuladas en tejido conjuntivo. Receptores tónicos también para el contacto, la presión, el estiramiento de la piel y movimientos articulares. ¿Sí? Hay algunos que coinciden, ¿no? Vemos que algunos que participan, varios participan en la presión, varios participan en el contacto, ¿sí? En este caso, miren que las terminaciones de Ruffini pues están participando también en los movimientos articulares. Bien. Localizados en la dermis profunda, ligamentos, cápsulas articulares y tendones. Claro, tiene mucho que ver con lo que hacen, ¿no? Estiramiento de la piel y movimientos articulares, entonces los vamos a encontrar ¿dónde? En cápsulas articulares, en tendones, en ligamentos, ¿sí? En la dermis profunda. 20% de la inervación sensorial de la mano. Vamos llegando ya casi al 100. Los receptores pilosos, ¿sí? Los receptores pilosos. Entonces miren que ellos están ahí a la expectativa de detectar los movimientos de los vellos, ¿no? Entonces, miren, parece una cosa un poco, dice uno, bueno, pero ¿para qué, no? ¿Para qué están detectando allí los movimientos de los vellos? ¿Sí? Precisamente eso hace parte también del tacto, ¿no? Eso hace parte del tacto. Y esto explica por qué, por ejemplo, cuando a veces, supongamos, el mismo hecho de no sentir eso, ¿no? Los vellos y la ropa encima, ¿sí? Hay, digamos, esos estímulos, miren que son estímulos que son tan frecuentes que ya uno termina adaptándose a ese movimiento de los vellos por la misma fricción de la ropa, ¿no? Y ya no se siente como una incomodidad, o sea, no hay como esa incomodidad, ¿no? Pero ahí los vellos están moviéndose, ¿sí? Se están moviendo y estos receptores pilosos están enviando señales de hacia dónde están yéndose los vellos, ¿sí? Responden a cualquier toque ligero o doble, ¿sí? O que doble un vello. Entonces, miren aquí, había un ejemplo bastante interesante, que era que uno es capaz de no sentir el roce de la ropa encima de los vellos, pero sí es capaz de, por ejemplo, de que si una hormiga empieza a pasar por aquí, empieza a pasar por entre la piel, uno eso sí que lo siente, ¿no? Y eso sí uno lo siente. Entonces, miren que eso es capaz que es de lograrse percibir gracias a estos receptores pilosos, ¿no? Terminales nerviosos libres. Sí, decíamos que estos no están protegidos, no están cubiertos por tejido conjuntivo como otras estructuras. Bien. Entonces vean que en este caso están principalmente en los tejidos epiteliales y conjuntivos, lo encontramos a nivel de las mucosas, ¿no? Son receptores de calor, estos están percibiendo esos cambios de calor, del frío también, ¿sí? El frío, y receptores de dolor, ¿no? También, ahorita vamos a profundizar un poquito en esta parte del dolor, que es supremamente interesante. Entonces, aquí también están sensándose esos cambios de calor, de frío y el dolor, ¿no? Entonces, allí tenemos algunas de las funciones más importantes que realizan esos receptores.
Aquí nos hacía falta uno, ¿sí? Miren que aquí en esta figurita me gusta mucho porque les dice como a lo que más están asociados, ¿no? Que ya veíamos que habían algunos que tenían funciones como compartidas, pero miren que hay algunos que tienen aquí su función principal asociada. Entonces las terminaciones nerviosas libres, al dolor, al calor, al frío. Tenemos por acá los discos de Merkel, aquí es al tacto. Tenemos también por acá, miren lo que decíamos, los receptores pilosos, ¿sí? Entonces vean ellos cómo está aquí cómo están inervados, ¿no? Por las diferentes neuronas que están aquí inervando estos receptores, ¿bien? Están relacionados con el tacto. Tenemos también acá las terminaciones de Ruffini, la presión, los corpúsculos de Pacini también con presión y los corpúsculos de Meissner con tacto, ¿no? Entonces aquí tienen algunas de estas funciones más importantes de cada uno de estos receptores. Y que nos hacía falta ver lo que eran los corpúsculos de Krauss, ¿sí? Los corpúsculos de Krauss también están relacionados con el tacto, ¿no? Son receptores básicos para toques y texturas ligeras, ¿bien? Y están localizados a nivel de las mucosas, de labios y de lengua. Entonces ellos están allí, ¿no? Están allí precisamente para recibir estos estímulos de toques y texturas ligeras, ¿no? Están también, miren que a nivel de la conjuntiva del ojo y en el epineuro de los nervios largos, ¿no? Que veíamos que era como una de esas capas que protegía a los nervios, ¿no? En el epineuro de los nervios largos. Bueno, vemos aquí cómo ellos están distribuidos, ¿no? Ven, ellos están distribuidos, todos estos decíamos que estaban haciendo parte de la mano y por lo tanto pues están sensando diferentes tipos de estímulos, ¿no? Y entonces aquí integramos un poco lo que decíamos de los atributos que tenían esos estímulos, los atributos de modalidad, de ubicación, de intensidad y de tiempo de duración, ¿no? O de localización también. Entonces miren que aquí tenemos varios de esos receptores y la activación combinada de esos receptores, pues es lo que nos va a generar la sensación de contacto de un objeto, ¿sí? Gracias a que tenemos toda esta información que está siendo captada por estos receptores, ¿sí? Todos esos estímulos captados por esos receptores, pues entonces vamos a lograr percibir, ¿sí? A veces, por ejemplo, la forma de un objeto, ¿sí? Vamos a lograr percibir la textura de ese objeto, ¿bien? Y en eso también tiene muchísimo que ver el campo receptivo. Claro, lo que decíamos, el campo receptivo. Vean que algunos de estos receptores tienen campos receptivos pequeñitos, pero otros tienen campos receptivos bastante amplios, muy difusos, ¿no? Como el corpúsculo de Pacini, las terminaciones de Ruffini, y entonces pues esto nos permite tener una mejor como discriminación, ¿no? Discriminación, decíamos que ese campo receptivo está relacionado con la discriminación de 2 puntos, por lo menos de 2 puntos. Discriminación, reconocer las formas, en este caso de objetos, ¿bien? Y la intensidad, dependiendo de si es, por ejemplo, presión, entonces intensidad con que está ocurriendo ese estímulo, ¿no? Estas espiguitas que ustedes ven acá nos están indicando los potenciales de acción que se están generando en cada uno de estos receptores a medida que ocurre un estímulo de presión, ¿sí? Entonces, ¿cómo se genera aquí rápidamente al principio? Después ya como que no, y posteriormente hay uno que otro. Y acá miren como en este caso se generan potenciales de acción con bastante frecuencia, ¿no? Entonces eso es lo que estamos viendo en esa figura. Bueno, dentro del tacto también es importante mencionar pues la que es la temperatura, ¿no? Entonces, dentro de esta temperatura, miren que nosotros veíamos que adicionalmente a estos receptores que estamos viendo por acá, nosotros decimos que por acá habían algunos que están participando, ¿sí? Miren que están participando en esos cambios de la temperatura, como los terminales nerviosos libres, pues hay algunos receptores adicionales para esos cambios de temperatura, especializados, ¿sí? Y a estos receptores especializados, vean que se les ha denominado como receptores TRP, ¿sí? Receptores TRP, que son receptores de potencial transitorio. Bien, entonces estos receptores hay varios tipos, ¿sí? Hay varios tipos y que están allí encargándose de sensar el frío, sensar el calor, ¿sí? Toda esta información, ¿a dónde se va? Pues vean, al hipotálamo.
Bien, entonces toda esa información se va al hipotálamo. El hipotálamo es capaz de recibir información tanto de estos receptores cutáneos como de receptores internos, ¿no? Receptores internos, receptores del mismo hipotálamo. Nosotros veíamos que el hipotálamo tenía también termorreceptores y entonces recibe información del mismo y esto la lleva, todo esto se integra y entonces, bueno, se toma una decisión. ¿Qué hacemos para termorregular? ¿Sí? El termostato de nuestro cuerpo. Entonces miren acá cómo está distribuida esa temperatura corporal, ¿no? Una temperatura corporal normal tenemos en la parte interna, el núcleo central, donde tenemos una temperatura más alta, ¿no? Y hacia las extremidades, pues es donde tenemos hacia la parte distal de las extremidades es donde tenemos una temperatura más baja, ¿no? Claro, eso es importantísimo, ¿por qué? Porque pues aquí están los órganos vitales, ¿no? Entonces por eso esta temperatura se ejerce muchísimo control, ante todo sobre esta temperatura del núcleo central, ¿no? Entonces es importante. Entonces aquí, en esta figurita, lo que estamos viendo es cómo están distribuidos esos receptores. Vean que son un montón de receptores, estos TRP-B, ¿sí? TRP-B o TRP-M, que están relacionados con lo que es sensar el calor, ¿sí? Sensar el frío. Entonces se perciben esos estímulos, esos receptores están allí anclados a las neuronitas, están anclados a las neuronitas que vienen en conexión allí cutánea, hay algunos que son internos también, y entonces una vez reciben el estímulo, una vez se ha recibido ese estímulo, todo eso miren que se transforma en una señal nerviosa a través de ¿quién? De los potenciales de acción, ¿no? Esa señal nerviosa, pues en esos términos se viene a transformar en un potencial de acción y estos potenciales de acción pues son los que me van a llevar y me van a comunicar todo esto hacia el encéfalo, ¿no? De todos estos cambios. Miren que hay algunos TRP que están sensando cambios de pH, otros están sensando químicos, ¿sí? Diferentes sustancias químicas y pues lo que decíamos, ¿no? Frío, calor y frío, ¿bien? Entonces ahí tenemos algunos ejemplos de esos receptores. En cuanto a la percepción del dolor, sí, también hay receptores de dolor. Entonces el dolor, pues podemos definirlo como una incomodidad que es causada por cualquier lesión tisular o un estímulo nocivo y suele llevar a una acción evasiva, ¿no? Claro, ¿a quién le gusta sentir dolor? ¿Sí? A nadie. Entonces nosotros siempre lo que hacemos es tratamos de evadir el dolor a como de lugar. ¿Sí? Hay dolores a los que quizás podemos adaptarnos, ¿no? De cierto modo, como que es un dolor leve y por lo tanto lo soportamos, ¿sí? Pero siempre viene a ser una incomodidad, ¿bien? Causada por cualquier lesión tisular o un estímulo nocivo. Es una sensación adaptativa, lo que les digo, adaptativa, podemos adaptarnos a esos dolores que son leves y necesaria, ¿no? El dolor es necesario porque si no, ese dolor nos está indicando peligro, ¿sí? Nos está indicando peligro. Si hay si nos herimos con alguna astilla o con algún elemento cortopunzante, pues entonces es necesario sentir dolor, ¿no? ¿Por qué? Porque está generándose un daño en nuestro cuerpo y de una u otra forma eso se puede convertir en un foco de infección, ¿no? Entonces es importantísimo sentir ese dolor, ¿bien? Mediado por nociceptores, ¿sí? Decíamos que estos son los receptores especiales de dolor, los nociceptores. Miren que puede haber de tipos rápidos, lentos, ¿bien? Aquellos dolores que se sienten, claro, es necesario que hayan algunos dolores donde las neuronas, por ejemplo, sean mielínicas, o sea, que transmitan esa información rápidamente. ¿Se imaginan qué tal si yo me estoy quemando y esa información no se transmite rápidamente? Pues me termino de quemar, ¿sí? Entonces es importante que haya algunos que sean que sean rápidos, de acción rápida, ¿no? Y otros lentos. Tenemos también a nivel somático y a nivel visceral, ¿no? Entonces, es el dolor, acuérdense que también se puede sentir a nivel visceral, ¿no? Entonces, allí tenemos incluida esa parte. Si nosotros vemos en esta figurita, lo que estamos viendo es una cantidad de sustancias que están participando continuamente en ese dolor, ¿sí? ¿Cómo se está generando ese dolor? Pues ese dolor se genera gracias a la producción de diferentes sustancias, aminas biogénicas, ¿sí? Diferentes componentes, diferentes péptidos, proteínas que están favoreciendo la generación del dolor, ¿no? Y ese dolor, ¿por qué se da? Pues porque llega a unos receptores, estos receptores interpretan o reciben estas sustancias y entonces eso se codifica hacia la médula espinal y entonces se integra como dolor, se tiene la conciencia de ese dolor, ¿no? Eso se va hacia el cerebro y se tiene la conciencia de ese dolor. Entonces vean que aquí habían algunas sustancias
conocidas, nosotros las hemos hablado por allí, las histaminas, vean que son secretadas por los mastocitos, pues vean que aquí hay, una vez se genera una lesión, entonces empiezan a producirse aquí sustancias porque hay reclutamiento de diferentes células. Esas células van a dar lugar a la producción de bradicininas o bradicininas, prostaglandinas, que son inflamatorias, ¿sí? Esto a su vez, miren que están estimulando a neuronas. Esas neuronas a su vez producen sustancias, como esta sustancia P, que inducen la activación de otras células, como el mastocito libera histamina, la histamina produce vasodilatación, ¿sí? Hay vasodilatación, por eso ustedes han visto que en la inflamación se produce dolor, calor y rubor, ¿sí? Entonces, se produce ese dolor precisamente aumentado, potenciado por este tipo de componentes, ¿no? Finalmente, pues eso se lleva se integra a nivel del encéfalo. Bueno, a nivel de las vísceras también tenemos diferentes nervios, ¿no? Acuérdense que hay una inervación que está para cada uno de estos órganos, entonces tenemos diferentes tipos de inervaciones a nivel del sistema parasimpático, del simpático, que están allí pendientes de todo lo que está ocurriendo y los cambios que están ocurriendo en los órganos, ¿no? A nivel interno. Y entonces muchos de esos nervios también son vías aferentes de dolor, ¿no? Entonces están llevando esa información de dolor a nuestro cerebro. Y este era un concepto que nosotros lo veíamos en algunas de las presentaciones que hicieron ustedes, ¿no? El dolor referido. Entonces vean que, ¿por qué es que se produce ese dolor referido? Pues es precisamente porque hay convergencia de fibras nociceptivas, ¿sí? Estamos teniendo aquí fibras nociceptivas, por ejemplo, esa fibra que viene recibiendo estímulos de dolor de una víscera y converge justamente con alguna fibra somática, ¿sí? Con alguna fibra somática. Imagínense que viene por acá, entonces estamos viendo acá la fibra somática que viene adherida a un músculo, ¿sí? Y por acá a una víscera. Bien, entonces cuando hay convergencia de estas fibras, entonces claro, al haber convergencia en este punto, el sistema no va a saber de dónde vino el dolor, si viene de acá o viene de acá, ¿sí? Si viene del área somática o viene de la víscera como tal. Entonces, claro, eso lleva a la confusión, pero eso a la vez es importante porque, por ejemplo, para el infarto que le dicen a uno, bueno, fíjese si no le ha dado dolor en el brazo izquierdo, ¿sí? Entonces, dependiendo de esto es precisamente lo que está explicando el dolor referido, ¿no? Entonces, vean, aquí lo tenemos, ¿no? Hacia el esófago, vean, está conectado como con esta región, ¿no? La parte superior del abdomen, ¿sí? En la espalda también. Entonces, miren acá el corazón. Bien, tenemos acá en el caso de la vejiga, ¿sí? A nivel de la vejiga, dolores a nivel de la vejiga, dolores a nivel de los uréteres. Bien, entonces miramos que hay dolores referidos hacia la región lumbar, ¿sí? Entonces eso me explica el dolor referido, la convergencia de esas fibras nociceptivas que vienen ya sea de la parte somática o de la parte visceral. Al haber esa convergencia, entonces el cerebro no va a saber de dónde es que viene esto y por lo tanto pues voy a tener ese dolor referido, ¿no? Bueno, una cosa bien interesante del dolor, sí, una cosa bien interesante del dolor es que nuestro cuerpo es capaz también de secretar diferentes moléculas que son capaces de dar como ese alivio al dolor, sí, que son analgésicas. Entre esas encontramos pues las encefalinas, encontramos las endorfinas, sí, las que se producen de hecho por el ejercicio. Bien, entonces tienen un efecto como analgésico frente al dolor, ¿no? Entonces acá lo que estamos viendo es cómo puede un mismo estímulo que me está generando dolor, a su vez también puede generar analgesia, ¿no? Puede generar tal lugar, por ejemplo, a la activación de vías que conducen a la analgesia y tratar de mitigar el dolor de alguna manera. Bien, entonces miremos qué está pasando aquí. Miren en el caso de Angie, dime. Una pregunta, lo de la acupuntura y también creo que es de esta medicina, es por medio de agujas, ¿no? En la Ajá. homeopática pues no se inyectan algo. ¿Tiene que ver con algo de esto? No se estimulan o aumentan el potencial, ¿no?
Sí, mira, esa es una pregunta bien interesante, ¿no? Porque, o sea, hasta donde yo he visto y he mirado, bueno, he leído un poco sobre esa parte de la acupuntura, inyectan procaína, ¿no? Algunos inyectan procaína. Entonces, claro, al inyectarte ya una sustancia farmacológica que te produce analgesia en algunos puntos especiales, pues entonces están aliviando el dolor, ¿no? Están aliviando el dolor. Entonces, están precisamente potenciando algunas de estas vías, ¿no? Entonces, ahorita vemos un resumencito de qué es lo que se está produciendo aquí, cómo se genera ese dolor y cómo ese mismo estímulo es capaz también de qué es de generar analgesia, ¿no? Y algunos movimientos instintivos que nosotros hacemos para tratar de aliviar ese dolor, ¿no? Que a veces uno los hace sin darse cuenta y realmente es por eso, es tratando de evadir ese dolor, ¿no? Pero sí, sí, gracias Angie por la pregunta. Bueno, entonces, en primer lugar, vean lo que está pasando aquí, el nociceptor libera sustancia P en la interneurona espinal. ¿Sí? Entonces, llega por aquí, ya se recibe el estímulo, sí estamos recibiendo estímulo de calor, pero que al final se transforma en dolor porque ya es demasiado fuerte, ¿sí? Entonces miramos que hay nociceptores que están recibiendo ese estímulo, entonces se producen sustancias que van a llegar hacia el punto 2, ¿no? Todo esto se me está llevando, miren, pasa por el tálamo, ¿sí? Por neuronas de segundo orden, de tercer orden, y llega hacia la corteza cerebral. Bien, llega hacia la corteza cerebral. Las señales que provienen también, hay señales que provienen del hipotálamo, ¿no? Señales que provienen de otros sistemas, bien, de otras estructuras. Y entonces convergen aquí en el mesencéfalo, vean que ya una vez ha llegado toda la señal de dolor acá, entonces otra vez envían los bucles de respuesta, no es enviar una señal de regreso, bien, se transmite toda esta señal, va bajando otra vez por el mesencéfalo, bulbo raquídeo, ¿sí? Llegan hacia la bulbo raquídeo, pasa por la espina dorsal, ¿sí? O la médula espinal, más bien, y aquí miren que se están liberando unas sustancias que se están liberando aquí en el punto 6 y en el punto 7, que precisamente son las que me están inhibiendo estas neuronas que están llevando la señal de dolor, ¿sí? Me están llevando la señal de dolor. ¿Y estas sustancias qué son? Pues precisamente encefalinas, ¿no? Encefalinas. Entonces, estas sustancias están inhibiendo esas señales de dolor. Cuando nosotros agarramos el dedo y supongamos que nosotros nos herimos, ¿sí? O nos golpeamos en una mesa y lo primero que hacemos es intentar sobarnos, ¿no? Decimos, uy, me golpeé súper duro y me empiezo a sobar. Sí, hay ustedes que están estimulando mecanorreceptores y están estimulando también estas vías, unas vías adicionales por acá, donde se están produciendo encefalinas, ¿sí? Donde se están produciendo encefalinas y están favoreciendo aliviando de alguna manera ese dolor, ¿no? Entonces allí tenemos ese mecanismo analgésico, ¿no? Bien. Bueno, entremos a hablar entonces un poquito sobre la visión, ¿sí? Sobre la visión. Este es el otro de los sentidos. Entonces vamos a entrar a conocer un poquito qué es eso de la visión. ¿Sí? La vista es la percepción de objetos en el entorno por medio de la luz que emiten o reflejan. Entonces miren, aquí nosotros tenemos un objeto, ese objeto está reflejando continuamente o emitiendo una luz. Y la visión es capaz de captar esa luz, ¿sí? Es capaz de captar esos reflejos. Bien, entonces eso es lo que está pasando con la visión, la percepción que nosotros tenemos de los objetos por medio de la luz que emiten o reflejan, ¿sí? ¿Qué es la luz? La luz es la radiación electromagnética visible. Bien, entonces para entender un poquito esto de la visión tenemos que entender un poquito esto de qué es la luz. La luz es la radiación electromagnética visible. Y nosotros, nuestro ojo humano, la visión humana, ¿sí? Está limitada a algunas longitudes de onda que están aquí enmarcadas en la luz visible. Esa luz visible ronda entre los 400 y los 700 nanómetros. Bien, entonces esta es la luz que nosotros somos capaces de ver, que somos capaces de percibir. ¿Listo? Entonces aquí tenemos algunas estructuras anatómicas del ojo que es importante que las reconozcamos y algunas que tienen funciones supremamente importantes, ¿no? A nivel evolutivo. Entonces vemos, por ejemplo, las cejas
Miren que las cejas no están allí porque sí, sino porque pues, una de esas funciones, además de la expresión, es la protección, ¿no? La protección de la sudoración, por ejemplo. Sí, dime, James. Sí, profe, en la figura anterior usted mostró la manzana en forma así, que se la miraba, Ajá. ¿no? Pero al reflejarse en la parte del lóbulo occipital, se refleja al contrario. O sea, aquí hay no sé qué sucede ahí en ese caso. El Sí, eso lo vamos a cerebro hablar voltea la ahorita. imagen. Eso lo Ah, vale, hablamos profe, ahorita, listo, sí, no hay pero eso problema. se da por refracción. Ajá, eso se da por Ah, vale. refracción, ¿vale? Bueno. Entonces aquí tenemos algunas estructuras que les decía, entonces en el caso de la ceja, miren que una de esas funciones pues son las expresiones faciales, ¿no? Las expresiones faciales, esas expresiones faciales de miedo, de alegría, de tristeza, sí, que nos permiten comunicarnos entre sí. Ahora, también tenemos la protección, les decía que teníamos, si estamos haciendo ejercicio y estamos sudando, pues entonces las cejas sirven como una barrera para que ese sudor no caiga a los ojos, ¿no? Tenemos también, miren por acá, surco palpebral superior, nos permite precisamente también esa protección, si los párpados nos están permitiendo esa protección de los ojos, están lubricando continuamente los ojos, ¿sí? Tenemos allí una conjuntiva que está secretando sustancias y que a la vez pues está favoreciendo la lubricación del ojo, ¿no? Aquí también tenemos en esta misma región, ¿sí? En ese surco palpebral, tenemos que hay unas pequeñas glándulas que secretan una especie de aceitito y ese aceite evita la evaporación de las lágrimas, ¿sí? Entonces eso favorece también la lubricación, ¿no? Por acá vemos otras estructuras, el carúnculo lacrimal, vemos el surco palpebral inferior, ¿sí? Miren que nosotros, a diferencia de los reptiles, tenemos párpados, ¿no? Los reptiles no tienen párpados. Entonces, vemos que hay ¿qué es esa? Algunos, ¿no? Entonces, vemos que hay ¿qué es esa función importante, allí vemos esa función importante a nivel evolutivo, ¿no? De los párpados, en el caso de los ojos, ¿no? En el caso de los humanos. Bueno, tenemos también las pestañas, ¿sí? Las pestañas también tienen esa función de protección, ¿no? Cualquier polvo o polen, todo lo que esté por allí en el ambiente y que de pronto pueda caer a estos órganos que son importantísimos, pues las pestañas están generando su papel de protección allí, ¿no? Bueno, ahí hablaremos un poquito más a fondo de la pupila y el iris más adelante. Bien, entonces aquí tenemos esta parte de aquí, miren, esta parte de aquí, esta parte blanca que nosotros vemos en el ojo, se le conoce como esclerótica o conjuntiva, ¿sí? Se le conoce como esclerótica o conjuntiva. Y entonces reviste tanto los párpados como esta superficie del ojo, toda la parte blanca que nosotros vemos aquí, ¿sí? Está secretando continuamente mucosa, entonces evita la resequedad del párpado y es altamente vascularizada, ¿no? Entonces, por eso a veces cuando nosotros hacemos mucho esfuerzo, cuando estamos mucho tiempo en la computadora, ¿sí? Cuando estamos haciendo mucho esfuerzo con la vista, pues podemos ver que se enrojecen los ojos, ¿no? Y entonces precisamente es porque es altamente vascularizada, ¿sí? Está muy irrigada, ¿no? Esa conjuntiva se puede irritar, ¿bien? Y, y también pues tiene bastantes nervios, ¿no? Muy inervada, entonces muy sensible también la conjuntiva. Aquí a este nivel también tenemos, digamos, como la cámara lacrimal, ¿no? Esa cámara lacrimal, entonces miren que nosotros decíamos que aquí en esta comisura medial del ojo, pues tenemos muy cerca de esta comisura, miren que a nivel de los párpados tenemos unos pequeños huequecillos, que son estos, los puntos lacrimales. Entonces, una vez se producen estas lágrimas que vienen de acá, de la glándula lacrimal, entonces ellas están continuamente favoreciendo sus procesos de lubricación del ojo, ¿no? Entonces vean que salen las lágrimas, lubrican el ojo, se drenan por los puntos lacrimales y llegan hacia los sacos lacrimales. Canal lacrimal, pasan por el canal lacrimal y llegan hacia los sacos lacrimales. Estos sacos lacrimales están conectándose con los ductos nasolacrimales, ¿sí? Entonces, claro, esto explica cuando nosotros estamos llorando, pues que se ve también la producción de moco, ¿no? Entonces, se genera este tipo de secreción. Bien, ¿cuál es la función que tienen las lágrimas?
¿sí? La función que tienen pues son limpiar, lubricar la superficie del ojo y en este mismo sentido de limpieza también evitar la infección, ¿no? Miren que dentro de las lágrimas encontramos sustancias como la lisosima, enzimas que se encargan de degradar bacterias, paredes bacterianas que pueden llegar allí a alterar nuestra visión, ¿no? ¿Se acuerdan dónde más encontrábamos, chicos, esta lisosima? ¿Se acuerdan? ¿Dónde más? Acuérdense. De tarea. Bueno, entonces vamos a mirar. Aquí dentro del ojo, sí es importantísimo mencionar los músculos que tiene ese ojo, ¿no? Pues porque esto nos está... quién me puso por aquí alguna cosa? No sé si me respondió Juliana ahorita. No sé. Sí, profe, ahorita. Ah, vale. Vale, ¿no? Simplemente abran el micrófono y lo responden, porque a veces yo no puedo ver los mensajes que estoy aquí si no abro el cosito este, ¿vale? Muchas gracias. Entonces, miramos aquí que hay diferentes músculos que están favoreciendo, ¿sí? Muchos músculos que están favoreciendo los movimientos del ojo. Entonces, en este caso son 6 músculos que están directamente relacionados con ese movimiento del ojo. Y entonces vemos, entre algunos de estos, vemos el oblicuo superior, venlo por acá, ubicado por aquí. Y entonces aquí les he colocado cuáles son las funciones que realizan, participan en qué tipo de movimientos, pues movimiento descendente y exterior del ojo. ¿Sí? Entonces ustedes mismos háganlo allí, lo hacen y se dan cuenta, oblicuo superior, hacia abajo y hacia el exterior, ¿sí? Oblicuo superior. Después tenemos el recto superior, por acá, recto superior, este que lo vemos por aquí, recto superior, ¿sí? Movimiento hacia arriba. Tenemos por acá el recto exterior, ¿sí? El recto exterior, movimiento hacia el exterior. Acá no lo he puesto por espacio, por este de acá, que se ve como al fondo, es el recto interior, movimiento hacia el interior, ¿sí? Tenemos acá el recto inferior, movimiento hacia abajo. En algunos textos y en algunas figuras van a encontrar que favorece el movimiento hacia arriba, ¿no? Pero bueno, digamos que podría estar involucrado en esos dos tipos de movimiento, ¿no? Recto inferior. Tenemos el oblicuo inferior también, por acá, oblicuo inferior. Entonces, vean, lo estamos viendo este se mira muchísimo mejor acá, pero este viene por el otro lado, ¿no? Su oblicuo inferior, movimiento hacia arriba y exterior también. Y por acá tenemos algunos músculos adicionales como el elevador del párpado superior, ¿no? Entonces vemos que están allí también acompañando pues a este movimiento. Y miramos que están aquí todos, llegan y convergen aquí en este tendón, ¿no? Llegan aquí y convergen. Todos estos músculos llegan y convergen. Bien, aquí otra cosa importante, pues que ese ojo, miren que tiene un nervio óptico que está conectado. Si está conectado, aquí, claro, para recibir todas esas señales que vienen por acá, esos estímulos visuales, entonces van a pasarse por aquí por el nervio óptico y se van a ir hacia el cerebro, ¿listo? Hacia la parte donde nosotros veíamos que era la región occipital, ¿no? Hacia hacia esa parte, hacia la corteza occipital. Bueno, entonces, también tenemos dentro de la anatomía interna, si tenemos diferentes componentes principales, ya nosotros veamos como el ojo así, ¿sí? El ojo ya de manera un poco más interna. Entonces tenemos componentes principales, entre ellos podemos destacar las 3 capas túnicas que forman la pared del globo ocular, ahorita vemos cada uno de estos componentes, los componentes ópticos que admiten y enfocan la luz, ¿sí? Admiten y enfocan la luz, y los componentes neurales, la retina y el nervio óptico. ¿Sí? Entonces, ellos van a recibir, exactamente, reciben ese estímulo y ellos llevan esa información hacia el cerebro, ¿no? Los componentes neurales pues están llevando toda esa información hacia el cerebro. Bien. Entonces, veamos aquí la túnica, ¿sí? La capa, la primera de las que mencionamos acá, que decíamos que eran 3 capas túnicas. Entonces, miramos la primera túnica, túnica fibrosa. Esa túnica fibrosa está conformada por la conjuntiva, ¿sí? Por la conjuntiva, también está conformada por la córnea, ¿no? Por la esclerótica, conjuntiva y la córnea, ¿bien? Entonces, esta esclerótica, acuérdense que
no está aquí en la parte de la córnea, porque si no, no podría permitir la entrada de luz, ¿sí? Entonces la esclera hace parte, o la esclera, la esclerótica o la conjuntiva, hace parte, la mayor parte de la superficie del ojo está recubierta por esta estructura, ¿bien? Entonces la córnea es una esclerótica modificada que admite la luz, nos permite el paso de la luz. Si aquí tuviéramos lo mismo que tenemos en la parte blanca, pues realmente no podríamos ver, ¿no? No podría entrar esa luz. Tenemos la túnica vascular. Dentro de esa túnica vascular encontramos al iris, encontramos al cuerpo ciliar, encontramos al coroides, ¿sí? Entonces, vemos aquí que el iris lo que está haciendo es controlar el diámetro de la pupila. El iris me está controlando. Aquí tenemos la pupila y el iris lo que me está controlando es el diámetro de la pupila, ¿no? Ahora lo vemos en algunas figuritas que se ven mucho mejor. El cuerpo ciliar lo que hace es soportar al iris, miren qué es esto que está aquí, estas estructuras que se ven aquí fibrosas, entonces es el cuerpo ciliar, ¿sí? Me está soportando al iris y al cristalino. El cristalino es todo esto blanco que ustedes ven aquí, está soportando al iris que está por acá arriba y al cristalino, ¿bien? Está brindándole un soporte. Coroides, entonces es un tejido vascular muy pigmentado, está aquí, ¿bien? Bastante pigmentado. Lo vemos por acá. Está también bastante irrigado, ¿no? Y la retina, en este caso que sería ya la última capa, pues también hace parte de esas túnicas, ¿no? Esa retina también hace parte de las túnicas. Recibe las impresiones luminosas que son transmitidas al cerebro, ¿no? Acá es donde nos preguntaba James, y es donde de hecho se lleva a cabo ese proceso, ¿no? De cómo es que se genera la que es la visión. Entonces está aquí atrás, ¿no? Entonces miramos aquí nosotros la retina, toda esta retina, ¿sí? Recibe las impresiones luminosas que son transmitidas al cerebro. Bien, nos vamos a mirar eso un poco más a detalle. Bueno, otras cosas importantes dentro de esa anatomía interna, pues es que dentro de ese ojo nosotros encontramos diferentes líquidos, ¿no? Encontramos diferentes líquidos. Entonces, en este caso tenemos, miren, el humor acuoso, que es esto que se mira por aquí, digamos que estas flechitas me están indicando dónde se está produciendo el humor acuoso, ¿sí? Entonces el humor acuoso se produce en el cuerpo ciliar y entonces él empieza a recircular aquí entre lo que es, ¿no? Aquí decíamos que este era el cristalino, pues aquí decimos que es la pupila, bien, y es por acá está la córnea, entonces está circulando entre esos aspectos, ¿no? Está circulando entre esas estructuras, perdón. Entonces miramos acá, vean las estructuras aquí para que las ubiquen acá también. Cristalino, el cuerpo ciliar, ¿sí? Cuerpo ciliar con sus fibras, cuerpo ciliar con sus fibras, bien. Tenemos por acá el iris por aquí, ¿sí? El iris, todo esto que está por acá, la pupila. ¿Qué más tenemos por acá? La córnea, bien, la córnea. Y aquí dentro de esto entonces tenemos el humor acuoso. Bien, entre estas estructuras tenemos el humor acuoso. Esa producción es constante, ¿sí? Esa producción es constante y es importantísima, ¿no? Para producir los nutrientes o para dar los nutrientes y el oxígeno, ¿no? A la córnea y a todos los tejidos que están aquí alrededor, ¿no? Para estar nutriendo esos tejidos, ¿bien? El cristalino, este cristalino que vemos aquí, este cristalino, pues lo que nos va a permitir enfocar correctamente los objetos a diferentes distancias, ¿no? Entonces vamos a ver que este cuerpo ciliar puede estarse contrayéndose o relajándose y dependiendo de esto, el cristalino se va también a comprimir o se va a dilatar y por lo tanto esto nos va a permitir detectar, ¿sí? Los objetos a diferentes distancias, ¿no? Y tenemos finalmente por aquí el humor vítreo. Ese humor vítreo pues es como una sustancia gelatinosa que le va a dar el volumen también al ojo y que sostiene la retina, ¿no? Vean que la retina está por aquí atrás, ¿bien? La retina está por acá atrás, lo mismo que lo vemos aquí. Entonces aquí en esta parte ustedes ven que está la retina, esta membranita que la ven aquí, y entonces todo esto es el humor vítreo. Está soportando la retina. ¿Qué pasa si hay un desprendimiento de retina? Pues va a ser bastante complicado, ¿no? El proceso de la visión, va a ser bastante complicado definir, se ve borroso, ¿no? Entonces, miren que todas estas estructuras están precisamente allí tratando de mantener esa fisiología normal del ojo, ¿no? Sostiene la retina, mantiene su transparencia, de manera que los haces de la luz puedan atravesarla, ¿no? Entonces, favorece también esos procesos.
Bueno, esta es una fotografía, una micrografía de el cristalino, ¿no? Lo que estamos viendo aquí, esto que estamos viendo aquí, miren que lo estamos viendo acá, como si lo estuviéramos viendo desde arriba. Entonces vemos cómo el cristalino está soportado por el ligamento suspensorio, que esto es lo que viene anclado al cuerpo ciliar, ¿sí? Lo que viene anclado al cuerpo ciliar. Entonces ahí está, miren, anclado. Entonces, si esto se contrae o se estira, pues ese cristalino va a cambiar también la forma, ¿no? O sea, al cambiar la forma del cristalino, pues es lo que nos va a permitir enfocar mejor o peor los objetos, ¿no? Entonces vemos por acá también nuevamente las ubicaciones. Miren que aquí en este caso tenemos los componentes neurales, ¿no? Que decíamos que esencial la retina y el nervio óptico dentro también de esos componentes neurales, ¿no? Entonces es porque precisamente ahí es donde está llegando el estímulo de la luz, atraviesa un montón de capas, ahora lo vemos, atraviesa un montón de capas y llega a unos receptores que están allí específicamente para recibir esos estímulos de luz, ¿sí? Los conos y los bastones. Entonces ya una vez se codifica toda esa información, pues entonces se lleva esa información a través del nervio óptico al cerebro. Bien, ¿qué más tenemos por acá? Miren que aquí tenemos, a nivel de la retina, tenemos entonces una mácula, es como esta manchita que vemos aquí, es un parche de células, y dentro de esa mácula encontramos a la fóvea. Esa fóvea central es lo que nos ayuda a generar mayor nitidez en las imágenes, ¿sí? Mayor nitidez en las imágenes. Entonces, claro, si hay alguna, por ejemplo, un estímulo de luz que llegue más acá de la fóvea, por acá o por acá, pues entonces no lo vamos a ver de manera tan nítida, ¿no? Entonces, esa fóvea es lo que nos permite ver las imágenes de manera muy nítida, ¿no? Y aquí, si hay alguna alteración de estas estructuras, pues entonces es donde vienen los problemas de la miopía, el astigmatismo, la hipermetropía, ¿sí? Entonces eso lo vamos a ver ya en la parte final, que es de patologías de los órganos de los sentidos. Entonces vean en esta imagen, que es una imagen real, ¿sí? Donde nosotros vemos aquí, justamente aquí, de aquí para atrás, como quien dice, está el nervio óptico. ¿Sí? Nosotros estamos viendo aquí el disco óptico, que es donde confluyen, como todos, esta vascularización y los nervios, entonces están llegando aquí y se van por el nervio óptico. A esto se le conoce, o se le ha llamado como punto ciego, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí no hay receptores. Si esto es como el orificio, imagínense, es esta parte de aquí, ¿sí? Donde está aquí saliendo el nervio óptico, entonces lo estamos viendo de frente y esto de aquí vendría a ser nuestro disco óptico. Bien. Entonces eso viene a ser la cabeza, como bien lo dice aquí, la cabeza del nervio óptico. Carece de células sensibles a la luz, por lo tanto, pues allí va a ser el punto ciego, ¿no? Pues vean que aquí a la parcita tenemos la mácula conteniendo a la fóvea, que decíamos que era relacionada con la nitidez, ¿no? Bueno, y aquí vemos entonces un poco sobre cómo es que se produce ese proceso de la formación de la imagen, ¿no? Entonces, el proceso visual empieza cuando los rayos de luz entran, decíamos que todos estos objetos, ¿sí? Son o están conformados por reflejos de luz, entonces todo esto se enfoca en la retina, y se produce una pequeña imagen invertida. ¿Vale? Eso se da precisamente por la refracción. Ahorita vamos a ir viendo la refracción, cómo se está presentando aquí dentro del ojo. Entonces, ¿cómo se regula la cantidad de luz que está ingresando al ojo? Pues esa cantidad de luz se regula gracias a la pupila, ¿sí? A la pupila y al iris que están allí interactuando para poder regular esa entrada de luz, ¿no? Entonces, miren cómo está la pupila en una condición normal y cómo está esa pupila cuando hay luz intensa o cuando hay luz tenue, ¿no? Entonces hay contracción de la pupila o dilatación de la pupila, ¿no? Nosotros veíamos que habían sistemas nerviosos que están encargados de esta regulación, que están aquí conectando con estos músculos y que favorecen, por ejemplo, la contracción de los músculos circulares del iris, ¿sí? ¿Ese sistema cuál era? El parasimpático. Bien, y acá, para favorecer la dilatación de la pupila, pues entonces hay sistemas como el simpático que me están favoreciendo la dilatación. ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en un estado de alerta, sí, para ver mucho mejor, sí, para ver, estar muy alerta, pues precisamente necesitábamos que ese simpático esté ahí actuando, ¿no? Y ese simpático es el que me genera ese efecto de la dilatación de las pupilas, ¿no? Bueno, y vean acá entonces estará la pregunta que nos hacía James hace un ratito, ¿sí? La formación de esa imagen va a depender de la refracción que está ocurriendo aquí,
¿sí? ¿En qué consiste esa refracción? Pues esa refracción consiste en que es el desvío de los rayos de luz. Entonces vamos a ir viendo que esa luz, al pasar por, miren que viene del aire, pasa por la córnea, pasa por el humor acuoso, el cristalino, tiene que pasar por el humor vítreo, ¿sí? Entonces esto se va desviando. Entonces dentro del ojo, lo que está ocurriendo es que al ocurrir esta refracción, vean cómo cambia la refracción desde el aire hacia la córnea solamente, ¿no? Como la luz al ingresar del aire hacia la córnea, pues está refractándose y generando un cambio más fuerte, ¿no? Aquí estamos pasando de 1 a 1.3 y de la córnea hacia la parte interna ya hay menos refracción, ¿no? Vean que estamos pasando de 3.76, 3.36, 3.86, entonces no hay tanta refracción, ¿sí? No hay tanto desvío ya, el mayor desvío se presenta aquí. Entonces ya una vez esto llega acá, ¿sí? Ya una vez ha llegado acá, se ha presentado todo este proceso. Entonces la córnea, miren que aquí decimos, la córnea refracta la luz más que el cristalino, ¿no? Claro, está habiendo un cambio aquí bastante abrupto, ¿no? Del aire a la córnea y de la córnea al cristalino, no, ese cambio no es tan grande, ¿no? Entonces, este proceso de refracción, ¿sí? Ese proceso del desvío de los rayos de la luz es precisamente lo que me genera esa pequeña imagen invertida. Ahora, ¿qué hace el cerebro? Pues precisamente acá hay unos receptores que están recibiendo todos esos estímulos y esos estímulos nuevamente vuelven y como quien dice, la imagen se vuelve y se acomoda, ¿no? Se acomoda y se mira adecuadamente. Frente a todo esto, frente a esos estímulos que estamos recibiendo, pues hay diferentes tipos de respuesta, ¿no? Esos tipos de respuesta están relacionados con la respuesta al acercamiento. Entonces, claro, cuando yo estoy viendo, pues esto me está indicando cuando estoy viendo un objeto de cerca o cuando estoy viendo un objeto de lejos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que está pasando con ese ojo? Dependiendo de cómo yo esté enfocando ese objeto, ¿sí? Entonces estoy viendo, miren que los cambios que se están presentando en estas estructuras del ojo, vean lo que está pasando con el cristalino, ¿sí? ¿Qué es lo que está pasando con el cuerpo ciliar y con estas fibras que están conectando el cristalino? ¿Sí? Entonces miren que se contraen, el que es el cristalino se ensancha y entonces esto me genera cambios, esos cambios me generan cambios de convección en ese cristalino. Y al generarme esos cambios de convección, pues entonces la luz también va a enfocarse de una manera diferente, ¿no? Entonces al enfocarse de una manera diferente, pues yo puedo puedo generar pues una mejor visión cuando estoy viendo algo de cerca o de lejos, dependiendo de cómo lo estoy viendo, si está de lejos o está de cerca, ¿no? Entonces están presentándose estos cambios continuamente para tratar de regular. A la vez que está pasando, pues también hay regulación por parte de la pupila, ¿no? Y del iris de la luz que está entrando, ¿sí? A ese ojo. Hay luz que está entrando, entonces es necesario regular ese tamaño de la pupila, ¿no? Bueno. Entonces vean que aquí hay muchas celulitas que están participando en ese proceso de la visión, ¿no? Y entonces esta sería la manera en la que están actuando los receptores de la visión. Sí, miren que una vez la luz llega acá, decíamos que, vean, por aquí estaba la mácula de la fóvea, ¿no? Entonces acá tenemos nuestra retina y si nosotros agarramos este trocito de retina y lo agrandamos, entonces vemos cómo todas las células que están participando allí. Entre estas células, ¿cuáles serán las más importantes? Pues miren, estos receptores, que son los receptores de la visión, pues son bastante importantes, ¿no? Tenemos también acá las células bipolares, y tenemos por acá algunas células horizontales, estas que están por aquí, las amacrinas, y estas células horizontales, estas también son horizontales, amacrinas, y tenemos finalmente acá las células ganglionares. Bien, entonces, estas células, miren qué es lo que están haciendo, pues conectando unas con otras, ¿no? Llevando esa información, estamos recibiendo toda esa información de la luz y entonces todo esto se va para el nervio óptico. Una vez que ya se ha recibido toda esa información por aquí, por estos receptores que son los conos y los bastones, pues entonces toda esa información se lleva hacia el nervio óptico, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? En esta parte, digamos como más que es la más inferior, ¿sí? En la parte más inferior tenemos que hay unas células que son epitelio pigmentario, que estas células se encargan de absorber toda la luz que ha quedado sobrante, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí llega la luz y estos receptores empiezan a absorber cierta cantidad de luz. Aquella luz que se ha quedado sin absorber, pues entonces se absorbe por este epitelio pigmentado, ¿no?
Entonces, vamos viendo. ¿Y eso qué favorece? Pues que se pueda ver muchísimo mejor, ¿no? Que no se disipe, que se genere pues una mejor resolución en la visión, ¿no? ¿Qué más tenemos por acá? Miren. Bien, entonces por acá tenemos el nervio óptico, tenemos nuestras células ganglionares, ellas son las que se encargan de detectar, ¿no?, la intensidad de la luz. Posteriormente tenemos nuestras células bipolares, están conectando directamente con estos conos y con los bastones, ¿no?, que son las estructuras pues especializadas en la recepción del estímulo. Entonces veamos un poco más a profundidad estas células, estos conos y estos bastones, ¿sí? Nosotros vemos que son células, son unas neuronitas que están un poco modificadas, ¿sí? Vean que tienen por acá, tienen una gran cantidad de mitocondrias. Vemos que aquí hay, en esta parte, que se vendría a ser el segmento externo, vemos que hay una serie de discos y una serie de, en este caso son discos que no están interrumpidos, ¿no? Acá vemos que en el caso de los conos son discos que están interrumpidos. De hecho, por eso se llaman conos, y en este caso bastones, ¿no? ¿Cuál es la importancia de esto, de esta conformación de los discos y en este caso también de los discos interrumpidos en los conos? Pues que van a generar pues una mayor superficie para algunas proteínas que están a la expectativa de la luz allí. Vamos a mirar cuáles son esas proteínas. Entonces, son células que absorben la luz y generan una sustancia química o una señal eléctrica para producir las imágenes visuales, ¿no? O sea, acuérdense, nosotros estamos hablando que viene la luz y eso hay que transformarlo en una señal eléctrica, en una señal nerviosa, decíamos, ¿no? ¿Quiénes lo hacen? Pues a través del ojo, estas celulitas, que son allí las células fotorreceptoras, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces miren que los bastones, nosotros tenemos una gran cantidad de bastones y de conos allí distribuidos y estos bastones se encargan de la visión nocturna. Sí, van a estar mucho más activos ahí en la visión nocturna. Escotópica, eso se le conoce como escotópica. Producen imágenes en tonos grises, ¿sí? Por eso se le llama visión monocromática, en tonos grises solamente. ¿Quiénes son los encargados del color? Pues los conos, ¿sí? Los conos son los encargados del color. La visión tricromática, ¿bien? Tricromática, fotópica. Entonces ahí tenemos estas dos tipos celulares, ¿no? Que son los encargados de esa visión, ante todo nocturna y diurna. Bien. Entonces eso, aquí pone que son estos cilios, pues miren que son, estos vienen aquí, vienen una gran cantidad de microtúbulos y conectan con esta parte del segmento externo, que es un cilio modificado, ¿no? Por eso dice aquí cilio modificado, que es el que se encarga, es el especializado en absorber la luz. ¿Por qué? Porque aquí voy a tener mis proteínas que están absorbiendo la luz, ¿no? ¿Cuáles son esas proteínas que están participando en la absorción de la luz? Pues en el caso de los conos está la fotopsina, en el caso de los conos está la fotopsina, que adentro está la fotopsina, y acá, en el caso de los bastones, está la rodopsina. Bien, entonces estos me van a permitir ver tonos grises y estos en colores. ¿Listo? Entonces vean aquí esta imagen qué bonita, donde tenemos cómo están dispuestos esos conos, ¿sí? Cómo están mirándose esos conos a nivel de qué es de la retina, ¿no? Entonces vemos aquí que hay conos de diferentes colores, conos que nos permiten ver colores diferentes, por eso están así marcados en diferentes colores, ahora lo vemos, y entonces eso significa que ellos están absorbiendo diferentes longitudes de onda, ¿sí? Entonces, gracias a esto, gracias a la combinación y a la que es a la interacción entre estas células, entre conos y bastones, nosotros podemos ver pues toda la gama de colores que vemos, ¿no? Eso es lo que estamos viendo. Entonces vean en esta figura qué bonito se mira eso. Entonces aquí tenemos los conos, ¿sí? De varios colores, decíamos que nos permitían ver a diferentes longitudes de onda. Entonces aquí miren, tenemos estos conos rojos, ¿sí? Conos rojos, longitudes de onda 564, conos verdes, la máxima longitud de onda 534 y conos azules a 420, ¿sí? En algunos textos van a encontrar que es posible que, o sea, que esta definición de conos rojos, conos verdes, conos azules, digamos que no es la más adecuada, ¿no? Y es cierto, ¿por qué? Porque si nosotros nos vemos aquí en el espectro visible y nos vamos hacia arriba, ¿sí? No estamos viendo la luz roja exactamente, ¿sí? Que está como por acá. Entonces estamos viendo como esta parte de aquí, ¿sí? Pero
pues digamos que por facilidad y por cuestiones prácticas, en principio se denominaron de esa manera, ¿no? Conos rojos, conos verdes, conos azules. Ahora, ¿cómo se les denomina? Pues conos de onda larga, conos de onda media y conos de onda corta, ¿sí? Para tener algo como un poco más, que es un término más apropiado, ¿bien? Entonces, la percepción de los colores se basa en una mezcla de señales nerviosas que representan conos con diferentes puntos máximos de absorción, ¿no? Entonces, si nosotros mezclamos todo esto, claro, podemos ver en la gama de colores que vemos actualmente, ¿no? Entonces, eso es lo que nos explica la manera en la que estamos viendo, ¿no? Y vea, claro, hay puntos de confluencia, ¿no? Hay puntos donde convergen esas longitudes de onda. Bueno, entonces vean aquí a nivel un poquito más molecular, esta es la última parte, ya. Entonces, vemos a mi nivel un poquito más molecular qué es lo que está pasando con la transducción, ¿no? ¿Se acuerdan que nosotros decíamos que en medio de esas señales que se están llevando, de los estímulos que se están llevando al cerebro, pues hay un proceso que se llama la transducción de señales. Y esa transducción de señales aquí, en este caso específico de la visión, se llama fototransducción. Entonces, aquí estamos viendo estamos viendo esto de aquí, a ver, voy a regresar aquí, estamos viendo estos disquitos que están aquí, lo estamos viendo en esta parte amplificada, ¿sí? Miren dónde está aquí la rodopsina, una proteína, una transducina, miren que aquí tenemos una transducina, una rodopsina acoplada a una transducina, y entonces, una vez la luz llega a esta proteína, esa proteína le produce un cambio conformacional y entonces vean qué está pasando. Esta proteína es capaz de activar cascadas de señalización interna que lo que me promueven es la degradación de GMP cíclico, de esta molécula de GMP cíclico, ¿sí? Se comienza a consumir aquí internamente. Cuando hay luz, el GMP cíclico se hidroliza, ¿sí? Se hidroliza y pasa a GMP. Entonces empieza a decaer las concentraciones de GMP cíclico a nivel interno de la célula, ¿sí? ¿Qué pasa si decae esas concentraciones de GMP cíclico? Pues que hay canales que son dependientes de GMP cíclico y por lo tanto, si no hay GMPC cíclico, pues entonces no voy a tener esos canales abiertos, ¿sí? No voy a tener esos canales abiertos. Entonces miren que todo esto pues es una secuencia de eventos, ¿no? Que aquí en general lo que está sucediendo es, llega el estímulo de la luz, ocurre un cambio conformacional, esto me produce una hidrólisis del GMPC cíclico, se caen las concentraciones de GMPC cíclico, por lo tanto no hay apertura de canales, no hay ingreso de sodio. Si no hay ingreso de sodio, no hay despolarización de esta célula. Bien, no estoy teniendo yo el efecto. ¿Y qué está sucediendo con esa célula? Entonces vean, cuando no hay ingreso de ese sodio, pues no se están produciendo neurotransmisores, algunos neurotransmisores, en este caso el glutamato, ¿sí? Cuando hay presencia de luz. Cuando hay presencia de luz no hay producción de glutamato. Y ahora vamos a ver por qué es importante esa producción de glutamato, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa cuando hay oscuridad? Pasa exactamente lo contrario. Entonces, hay GMPC cíclico en altas concentraciones, por lo tanto hay apertura de estos canales y eso me permite la entrada de sodio. Si hay sodio, hay despolarización y por lo tanto hay liberación de glutamato, ¿no? Si yo esto lo veo más así, integral, entonces miren aquí el cono, lo que Profe, estamos diciendo. Sí, dime. profe, disculpe que la moleste, lo que pasa es que otro profe ya nos está esperando en la sala. Ah, vale, no te preocupes, que ya eso lo podemos retomar en la clase siguiente. Listo, no me había fijado que falta un minuto. Ujú. Bueno, gracias, Darwin. Muchas gracias, profe.